gustaría que tu chat pudiera interactuar más contigo al enviarte mensajes de voz directo a tu stream? Pues quédate que este es tu video. Hola, yo soy Sharin y bienvenido a este nuevo videito donde te voy a enseñar cómo configurar el Speak. Existen varias páginas que tienen esta herramienta. Sin embargo, Stream Elements nos permite también hacerlo ya desde bastante tiempo, solo que de una forma bastante escondidita. Así que la ventaja de esto es que lo van a tener directamente en su OBS y no van a tener que estar abriendo una página de navegador para que se escuche. De igual forma les digo que solo es compatible con Twitch, YouTube y Trovo. Si quieren ver un tutorial de cómo hacer este comando para Kick, escríbalo en los comentarios y pronto sacaré otro videito hablando de ello. Aprovecho de decirte que tengo un canal de gaming llamado Sharin, donde subo bastante tipo de videojuegos, a veces jugando con amigos, a veces jugando sola, la mayoría haciendo bastantes tonterías, así que si te gusta este tipo de videos y este tipo de entretenimiento, no olvides pasarte por ahí. Así que yo ya me dejo de tonterías y volvemos con el tutorial. El Speak es una herramienta de la más usada en este mundillo porque nos permite precisamente tener más interacción con nuestro público y obviamente también poder estar concentrados en alguna otra situación en lugar de estar solo leyendo siempre el chat. Así que para no hacer más largo esto, como siempre vamos a empezar directito al tutorial. Para esto vamos a la página de Stream Elements, le damos Start y conectamos con alguna de nuestras cuentas, ya sea Twitch, YouTube o Trovo. En este caso va a ser con Twitch. Una vez aquí, vamos al apartado que dice lealtad o loyalty, dependiendo de cómo tengan su página, y vamos a ir a la tienda del stream o Stream Store. Y una vez aquí, en este caso yo no tengo nada, vamos a la parte de arriba que dice crear nuevo artículo, le ponemos en esta parte un nombre, el que queramos, nada para identificarlo. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner Speak. Aquí pueden poner cualquier descripción, yo lo voy a dejar así. Coste del artículo yo le voy a poner 0 porque así se lo recomiendo para que sea más fácil de usar, porque no va a ser por medio de puntos del canal, entonces es lo ideal. Igual aquí en tipo de reutilización por el usuario me lo voy a dejar en 0. Aquí en -1 en cantidad de artículos y en tiempo de reutilización global en 0. Ya aquí no tocamos nada más y nos vamos directamente a siguiente. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar a los usuarios agregar un mensaje a la alerta y ya de aquí no vamos a tocar nada más. Ahora el comando, vamos a ponerle voz o el que ustedes quieran, solo acuérdense de cómo se llama. Y una vez que ya tenemos todo esto, ahora sí le damos guardar. Ahora nos vamos a ir al bot del chat y luego a comandos. Vamos a comandos personalizados en la parte superior y le damos añadir nuevo comando. Aquí el nombre del comando podemos elegir cualquier nombre que queramos que sea el comando. De hecho es el cómo se va a utilizar. Yo le voy a poner ese. Y aquí a nivel de usuario puedo elegir precisamente qué tipo de usuarios pueden utilizar este comando. Yo puedo decir que están solo suscriptores, solo los asiduos, solo gente que es VIP de mi canal, o solo los moderadores o los supermoderadores, o solo yo, por ejemplo. En este caso le voy a dejar que todos lo puedan utilizar. Y ahora en la parte de respuesta vamos a poner lo siguiente. Ahora, esta parte de voz es exactamente el nombre que le pusimos a el comando en la tienda del stream. O sea, si ustedes pusieron otro nombre, así lo tienen que poner. Tienen que poner en lugar de voz, por ejemplo, ponerle Speak, si le pusieron Speak. Pero en mi caso yo le puse voz. Si no saben cuál nombre me estoy refiriendo, vamos de nuevo otra vez a la tienda de stream. Y ahora en esta parte donde pasamos a la parte 2 que dice contenido del artículo, al comando del artículo es el que le pusimos. Ese es el nombre que tenía que estar tal cual como lo pusimos. Ahora activamos el comando y ya estaría. Ahora para que lo podamos agregar al OBS tenemos que ir a herramientas del stream, luego a overlays. Si ustedes no tienen un overlay, lo pueden poner en cualquier overlay que ustedes tengan, pero yo voy a poner un nuevo overlay. Vamos aquí al más, alertas y a Store Redemption. Eliminamos esta imagen, también este sonido para que nada más escuche eso. El mensaje también para que no se vea nada en el stream, que solo se escuche el mensaje. Y ahora nos vamos a TTS Settings. En TTS Settings ponemos Enable Text to Speech, ajustamos cualquier volumen si ustedes quieren ajustarlo, y aquí en Select TTS Voice elegimos la voz que más queramos usar. En mi caso voy a utilizar por ejemplo a Mía. Ahora lo único que tenemos que hacer es salvar, guardamos, le ponemos el nombre que queramos, en este caso Speak, y ahora sí, en la parte superior derecha van a ver este símbolo de cadenita,
página, le damos clic y se va a copiar la URL. Con esto ya podemos pegar como una página de navegador en nuestro programa de elección. Como le dije, esto lo pueden utilizar en algunas aplicaciones que son de celular. En consola estaría Livestream. En celular tenemos Stream Elements y Print Live Studio. Ahora vamos a nuestro OBS o, como le dije, programa de elección. Lo agregamos como una fuente de navegador. En URL pegamos lo que acabamos de copiar. Ahora, para que se pueda escuchar en tu stream realmente, vamos a necesitar un plugin que yo estoy utilizando en el video que te voy a dejar en la descripción, que es sobre separar el audio en OBS, porque lamentablemente OBS al menos no permite que la captura de audio de la aplicación que está en beta se pueda escuchar directamente también en el OBS. Entonces yo estoy utilizando un plugin que me permite hacer esto y que permite precisamente que se escuche todo este tipo de situaciones. Así que si no lo has visto, ve a verlo y estamos. Así que aquí agrego el OBS, aceptar y ahora sí testeamos. Shiarink dice hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y ahora sí, chicos, por el momento sería todo. Como ya les dije, pues si quieren poner este tipo de herramientas en otras plataformas como la que es Kick, déjenme en los comentarios si quieren saberlo, porque lo voy a hacer en otro videito. Así que nada, espero que les haya servido, espero que les guste este speak, esta forma de hacer el speak. Y si así es, pues denle like, suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita para que les siga notificando cuando saco un nuevo videito para ayudarlos a todos ustedes. Así que hasta pronto, bye bye.